Si hay puntos, edificios, donde lo paranormal se manifiesta, son sin dudas en los hospitales. En ellos hay tal cantidad de testimonios de testigos cualificados que su realidad es tan innegable como incontestable. Desde enfermeras, médicos, seguridad, limpieza o pacientes y sus familiares han descrito encuentros imposibles más allá de lo racional. Gracias a la investigación de un cirujano, conocemos la gran cantidad de fenómenos inexplicables que suceden en los hospitales. Pacientes que sienten la presencia de seres de aspecto angelical que los consuelan y los tranquilizan. Además los advierten sobre su pronta curación e incluso llegan a sanarlos. El doctor Miguel Ángel Pertierra confiesa que durante sus años de profesión se ha encontrado con relatos de encuentros con entidades sobrenaturales que se presentan de múltiples maneras, a veces de carne y hueso, otras como seres incorpóreos. En ocasiones, transmiten mensajes de apoyo a pacientes que están pasando por un grave problema de salud, y en algunos casos, los familiares del paciente contemplan junto a este la aparición de una entidad protectora que casi siempre generan tranquilidad y bienestar en los testigos. Desde curaciones milagrosas de la noche a la mañana, un ambiente cálido de paz, extrañas luces en la habitación del enfermo, como si fuerzas benefactoras ajenas a nuestra dimensión asistieran al paciente. Los espiritistas aseguran que es común que los que partieron al más allá realicen misiones de ayuda en hospitales a los afligidos, a los moribundos sin consuelo, a los que están pronto a desencarnar o los que necesitan ayuda para sus averiados y deshechos organismos. Su reanimación es suministrada por una fuerza divina para terminar la misión en la tierra. Aquellos son médicos espirituales, seres que intervienen cuando ya la ciencia médica de la tierra es incapaz de hallar la cura. Uno de los casos que recuerda este médico fue el protagonizado por un paciente al que se le diagnosticó una delicada enfermedad, cuyo resultado en la mayoría de los casos es la muerte. Sus posibilidades de recuperación eran mínimas. Un día este paciente presenció un ser al que le atribuyó una naturaleza divina. Lo describió como ataviado, con una túnica blanca y pelo y barba de color azabache. La visión de esta presencia lo reconfortó de tal modo que se convenció de que pronto iba a recuperarse. Cuando pude charlar tranquilamente con el testigo, me confesó que él era el mayor sorprendido por la aparición, ya que no profesaba ninguna religión y mucho menos estaba interesado por asuntos espirituales y paranormales. Quedó tan impactado por el suceso que acabó relatándolo a sus familiares y a los médicos que lo atendían, los cuales atribuyeron el mismo a un engaño de sus sentidos. Sin embargo, su dolencia no tenía relación con los estados alucinatorios, ni la medicación que se le administraba podía ser la causante de dicho proceso mental. Y es que, a pesar de su gravedad, estaba plenamente consciente y sabía que su estado era crítico. El protagonista está convencido de la realidad de su visión. En la actualidad, continúa relatando la misma historia, sin cambiar ni una coma de sus palabras. Una entidad sobrenatural que le transmitió una enorme paz y sosiego fue la responsable de su insólita recuperación. Este incidente podría catalogarse en el cajón de las anécdotas hospitalarias si no existiesen muchos más similares. De hecho, en algunos casos, también los familiares del paciente contemplan junto a este la aparición de una entidad protectora, ángel guardián o como la queramos denominar. Casi siempre generan tranquilidad y bienestar en los testigos y en ocasiones incluso llegan a transmitir mensajes esperanzadores. También contamos con casos todavía más enrevesados, como la aparición de médicos y enfermeras que ayudan a un paciente. Más tarde, este pregunta por esos profesionales para agradecerle sus atenciones y le informan de que nadie con esas características trabaja en el hospital. En los hospitales suceden a menudo historias extrañas que en muchos casos escapan a la razón. Son lugares especiales de vida y muerte, donde se juntan el mundo de los vivos y el de los muertos, con fantasmas que vienen del más allá,
y que habitan en algunos de ellos. Los fantasmas no solo están en los edificios abandonados de viejos hospitales, sino en los que están en pleno funcionamiento. Desde las heladas habitaciones, aquellos que parecen ser olvidados miran el pasar de las horas sin notar ningún cambio en su estado de salud, pensando tan solo en su final. Caen las noches y todo continúa sin cambio alguno. Aquellos enfermos en estado grave que creen que lo único que tienen es su fin. Sin embargo, su estado de ánimo cambió por completo cuando frente a ellos aparecen unas simpáticas enfermeras que tan solo con verlas transmiten bondad y mucha tranquilidad a todos. Pues se cuenta que estas enfermeras que aparecen de la nada se pasean por los pasillos y las habitaciones del hospital, reconfortando a los pacientes con palabras de aliento, diciéndoles que todo estará bien, puesto que aún no les ha llegado la hora para ir junto con ellas al más allá. Frecuentemente, personas hospitalizadas cuentan que han tenido contacto con una enfermera que el personal médico no conoce. Cuentan que cuando las súplicas de los pacientes recorren los pasillos oscurecidos y las agotadas enfermeras nocturnas descansan los ojos un minutito, que al final es un rato, se escucha el crujir de los casi extintos uniformes almidonados. Es el andar espectral de los hermanos que ya partieron al mundo espiritual. Ellos van tras los necesitados, cambian sueros, dan la pastilla precisa, alivian el dolor y desaparecen. Los enfermeros y enfermeras fantasmas son una de las leyendas flotantes recopiladas de los hospitales de México, Colombia y varias partes del mundo, donde la fragilidad de la vida se propaga entre el intenso olor a cloro, alcohol, sangre, orines y medicamentos. Es el miedo quien narra esas historias, frías viajeras de espaldas desprevenidas, paralizadoras de miradas temblorosas, incrédulas ante extraños ruidos en los pasillos que hacen recorrer vientos helados haciendo estremecer. Pero ahí están esos seres espectrales, almas solitarias, rondando en la tierra, pagando sus débitos mediante sus sacrificios de amor, con sus hermanos que sufren aún en la tierra.